Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. El Ghost que conocemos está llegando a su fin. Cuando la era Skeletal comenzó, se sintió un aire distinto en la banda. El nuevo líder, Papa 5 Perpetua, se presentó con media máscara, mostrando así mucho del rostro de Tobias Forge. El álbum trató de temas más humanos como el amor, el odio, la esperanza o el arrepentimiento. Skeletal generó todo tipo de opiniones, pero Ghost continuó brillando en un espectáculo enorme, con una producción única y teniendo muchísimo éxito. Pero desde que todo esto arrancó, la incertidumbre comenzaba también, pues Tobias Forge, en diversas entrevistas promocionando el álbum, hablaba de su agotamiento. En el mes de abril se publicó una entrevista con Rock Hard. Allí Tobias dio quizá la muestra más clara de su cansancio, dejando entrever que las cosas en la banda iban a cambiar. Tobias explicó que el proceso de creación de un álbum y de una película al mismo tiempo fue agotador mentalmente. Él dijo: "No creo que haya sentido a Ghost como una carga hasta hace poco. He trabajado sin parar. Siempre cuando terminaba un ciclo iba rápidamente al estudio de nuevo. Nuestra música ahora está generando mucho interés. Eso me motiva. Sin embargo, he llegado a un punto en mi vida en el que necesito cambiar, hacer algo diferente". Durante 15 años, Ghost no fue una carga para mí, pero al finalizar este ciclo necesitaré un hobby, simplemente para no sentir que todo el mundo espera algo de mí. Recientemente, Tobias explicó que tiene 2 proyectos cinematográficos en los que desea trabajar, que siempre le interesó mucho el cine y que quiere tomarse un tiempo para dedicarse a eso. Tobias dejó muy claro que en este ciclo con Ghost no tendremos un nuevo EP, y que de hecho cuando la gira termine no irá al estudio a grabar. Dijo que no sabe lo que sucederá más adelante. He llegado a un punto donde quiero apreciar lo que hemos construido. Soy muy consciente que el éxito no dura para siempre y que este crecimiento de Ghost tampoco será eterno. ¿Esto significa acaso el fin de Ghost? No necesariamente, pero es claro que el Ghost que conocemos ahora no será el mismo del futuro, cuando Tobias decida hacer un nuevo álbum. Hace poco la banda publicó un nuevo capítulo, el número 23. Como te comenté aquí en el canal, allí vemos al personaje de Frater cansado, agotado y con ganas de nuevas vivencias, nuevos rumbos, algo no muy diferente de lo que desea el propio Tobias. Poco a poco, Ghost está cerrando las historias de sus personajes, y Tobias lo había dicho. En marzo, en una entrevista con NME, Tobias dijo: "Si los fanáticos necesitan el lore para que les guste la banda, ese elemento desaparecerá muy pronto. Creo que podría llegar el fin de la narrativa, porque no es productivo tener esta novela interminable. Si hay una manera de que la música sea suficiente y siga siendo disfrutable, genial". Con todo esto dicho, es muy probable que Tobias reúna a los personajes de Perpetua y Frater. Quizá continúe con algo más de la historia en algún cómic o alguna otra cosa, pero es claro que esto no será eterno y Ghost tomará otro rumbo, sin tanta historia enredada, con algo más sencillo y con la mirada puesta en ser una banda de estadios, como él mismo lo mencionó. Hace un tiempo él comentó que su deseo es hacer que Ghost toque en estadios, con un nivel de producción estilo Rammstein, sobre todo porque le interesa muchísimo la producción escénica. Por lo tanto, y con todos estos puntos explicados, Ghost no terminará, pero sí es posible que luego de un largo descanso, Tobias redireccione las cosas a su forma, con una banda enfocada más en la música, en los grandes shows y no tanto en la historia. Confiamos en su talento y en su proyección, y como él mismo lo dijo, ahora entrará en una fase donde simplemente bajará la velocidad.